¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los miembros de esta comunidad. Espero que hayan pasado buen tiempo, buenos días, días productivos desde la última vez que estuvimos conectados. Estamos nuevamente por acá para desarrollar el tema que habíamos anunciado en el último de nuestros videos. Como lo dice el título, es la mediunidad el tema que nos ocupa, ¿sí? Yo sé que este video puede llegar a ser un poquito largo, no sé cuánto tiempo me va a llevar a explicar las cosas. Hay mucho para saber porque si no van a quedar en el aire y en el tintero cosas, inclusive que yo no doy dentro de la doctrina de mi casa cuando les explico a mis hijos qué es la mediunidad. Y con el correr del tiempo, esas mismas personas que se adoctrinan vuelven a preguntar algunas cosas como que les queda algo descolgado. Entonces yo necesito sí o sí que me tengan un poquito de paciencia a la hora de decir las cosas que tengo acá en la notebook. Ojo porque voy a mirar mucho para acá y posiblemente en algunos momentos lea directamente. ¿Por qué? Porque tuve que hacer un resumen y tuve que escribir. No porque no me lo vaya a... no conozca los conceptos, sino que los tuve que ordenar porque es mucha información. Y es importante que sepamos todo esto, porque la idea no es que ustedes reciban una información a lo mejor que conocen parcialmente, que conocen en su totalidad y que quieren confrontarla con la doctrina mía, sino que yo tengo que pasar información que es fidedigna, que son cosas que están escritas ya sea en las ciencias médicas como en las ciencias psíquicas, ¿sí? En las ciencias que estudia la psiquiatría y la psicología humana, y también dentro de lo que son las pseudociencias o las ciencias paranormales, como pueden ser el espiritismo. Y tenemos que ir a buscar ahí la base de la explicación de la mediunidad porque es donde vamos a encontrar mayor rigor científico. No nos podemos parar en el concepto que tenían a lo mejor los antiguos negros bantúes que practicaban este desarrollo mediúnico, lo mismo algunos chamanes en la cultura tupí guaraní, de donde también provienen algunos conceptos y conocimientos rituales de nuestro culto umbanda, sino más bien de quienes le han dedicado un poco de tiempo a la cosa y han tratado de contrastar a través del método científico hasta dónde podemos decir que la mediunidad existe, es un hecho. Eh, para quien escribió más sobre el tema, que es Allan Kardec, él suponía que de algún modo la mediunidad tenía que ver mucho con la espiritualidad, por eso habla mucho de las cualidades espirituales que tiene que tener un medium. Es importante que acá lo resaltemos. Pero como conclusión, cuando terminemos de presentar el tema, se van a dar cuenta que la mediunidad no es un poder espiritual de la persona, sino que es una capacidad netamente psíquica que le permite a través de su desarrollo y su correcto uso para conectarse con el plano espiritual. Allá por 1850, alrededor de 1850, un profesor muy renombrado, gran pedagogo, que vivía en París, que había sido de algún modo motivado por el despertar de la razón, de las ciencias en su conjunto. Él se dedicó a ciencias más humanitarias, a la luz de la Revolución Francesa que había pasado hacía escasos 50 años. Él obviamente no vivió la época de la Revolución Francesa, sino la posterior época, ¿sí?
Entonces sus maestros, sus referentes, siempre estuvieron muy vinculados a las ciencias. Entonces este hombre que se llamaba Léon Rivel eh, era un francés bastante escéptico respecto a todo lo que no tuviera que ver con el razonamiento humano. Comienzos del siglo XIX hasta 1850 son años en donde un poco explotan en toda Europa los conceptos cienticistas. Entonces el ser humano va apartándose de las creencias religiosas para basar su, su conocimiento en todo lo que tuviera que ver con comprobaciones de índole científica. Y Rivel tenía estas características. No voy a contar la historia de Léon Rivel, pero él, influenciado por algunos amigos o personas que lo conocían muy bien en su seriedad académica, se contactaron con él y le hicieron saber que por entonces había un fenómeno que se había puesto muy de moda en París, que eran las mesas rodantes, es decir, gente que se sentaba alrededor de una mesa y a través de invocaciones esa mesa se elevaba, ¿sí? Bajaba nuevamente y luego a través de golpes daba señales como que era un fenómeno paranormal. Como todo lo que es nuevo sorprende y fue una eclosión el tema de las mesas rodantes o las mesas también llamadas mesas parlantes en la Francia de aquel momento, luego se propagó por toda Europa y había inclusive hasta espectáculos teatrales donde algunos chantas, utilizando algunos trucos, hacían que las mesas flotaran en el aire y todo. Pero más allá de toda esta payasada, porque siempre que hay algún fenómeno paranormal, después surgen los que quieren sacar rédito de eso. Entonces había sí personas que se dedicaban a sacar la guita a la gente con estos espectáculos, ¿no? Y por eso Rivel les tenía mucho reparo, o sea, consideraba que eso no era un fenómeno paranormal, ni mucho menos, ni nada que pudiera explicar la ciencia, eran locuras de moda que se le ocurría a la sociedad burguesa de aquellos tiempos. Pero algunas personas allegadas a Rivel le hicieron ver que no todo era lo que parecía, sino que había gente que estaba muy interesada en ver realmente qué sucedía con esto, si realmente existía un fenómeno paranormal que movía las mesas y sobre todo empezaron a surgir personas que ya existían desde siempre, desde hacía muchísimo tiempo, con capacidades para descifrar mensajes que decían venían del más allá, o sea, del mundo de los espíritus. En principio Leon Rivel no quiso saber nada con esto y luego tiene una experiencia en una sesión con una medium y el espíritu que se presenta en esta sesión dice ser Allan Kardec y le dice a Rival que él es, fue, ¿sí? En otra vida eh, Allan Kardec, un druida que vivió hacía siglos, ¿sí? Y que había reencarnado y hoy era llamado Leon Rivel y que él, el espíritu, había sido compañero de él en esa encarnación en la cual ambos eran sacerdotes druidas en la época de los tiempos de la antigüedad. Después se desencadena toda la historia y el desarrollo que hace de investigaciones Rivel y Rivel se termina transformando en Allan Kardec y comienza a escribir libros asociados a la interpretación de lo que estaba pasando en el fenómeno espiritista, catalogando cosas,
formando inclusive a los propios mediums para que supieran cómo manejar esto que en principio a ellos les salía en forma natural, que no era algo que era generalizado, sino que había muy pocos mediums acreditables, que fueron los que de algún modo le fueron transmitiendo algunas cosas, algunas experiencias personales, y a partir de esos medios los espíritus del mundo etéreo comenzaron a pasarle información a Allan Kardec de cómo debía ser entendido ese fenómeno. Bueno, así surge la doctrina kardecista y hasta el día de la fecha existen institutos kardecistas que lo que hacen es básicamente acreditar en la doctrina de Allan Kardec y seguir la práctica espiritista, que no es una práctica religiosa, ¿se entiende? Es decir, el kardecismo en realidad viene a combatir a las iglesias. ¿Por qué? Porque precisamente Allan Kardec tuvo gravísimos enfrentamientos con el poder político de su época y con el poder eclesiástico, porque de algún modo estas enseñanzas espíritas lo confrontaban al poder de la iglesia, que era el único que podía, la única institución que podía decir cómo eran las cosas en el mundo espiritual. Y lo que venía a traer Kardec en sus libros y en sus conferencias no tenía nada que ver con la iglesia católica, muchísimo menos, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a hacer más historia, pero sí vamos a decir algo que es muy importante, ¿sí? Allan Kardec, cuando escribe su libro, creo que es Los Espiritistas, no, el libro de los mediums, ¿sí? Porque él tiene primero el libro de los espíritus y luego escribe el libro de los mediums. En el libro de los mediums, Allan Kardec dice, yo lo voy a leer para no errarle las palabras, para aprender la doctrina mediúnica debemos tener en claro que el espíritu está dentro nuestro. Si no acepto que soy mitad materia y mitad espíritu, no puedo suponer que porque se den fenómenos inexplicables, estos son consecuencias de espíritu que están fuera de mí. Vamos a traducir un poquitito a Allan Kardec del francés al castellano, para hacerlo más simple. O sea, Allan Kardec partía de la base de que para comprender la doctrina mediúnica, la doctrina espiritista, la persona debía ser consciente de que el espíritu estaba dentro de él, dentro de la persona, que él mismo era mitad carne, mitad espíritu, porque si no, perdía lógica que una persona que considerase que el ser humano es únicamente materia, pudiera suponer que en el mundo espiritual existían espíritus que se querían conectar con él. Si hay espíritus que se quieren conectar con él, son espíritus de seres que han transitado el plano terrenal, que han fallecido, y esos espíritus hoy se quieren comunicar con un hermano encarnado. ¿Se entiende? Esto parece una verdad de perogrullo, no la tendríamos ni que explicar en este video, pero no es tan así. Es necesario saber que hay personas que son materialistas y otras personas son espiritistas. Las personas materialistas tienen conceptos arraigados, ya sea por su formación académica o por su formación cultural, que en realidad ellos son seres humanos de carne y hueso. Y que después de morir no pasa nada, es decir, se murió la persona. ¿Son ateos? No. Son materialistas, es decir, ellos consideran, esas personas que son clasificadas como materialistas, consideran bajo determinados conceptos teóricos que no existe el espíritu. Entonces, obviamente no van a tener una visión hacia el espiritismo que sea válida.
Van a decir, estos locos de miércoles están haciendo cualquier cosa y diciendo cualquier pavada que no existe. Bueno, los podemos englobar todos como si fueran no creyentes, pero es importante abrirlos, porque no todos los materialistas podríamos meterlos adentro de una bolsa y decir son no creyentes. Así como todos los espiritualistas o espiritistas, o sea, los que consideran que los espíritus existen porque yo soy primero espíritu y después me transformo en un ser humano, ojo, porque todos los espiritistas tampoco son tan de confiar y tienen tan claro la doble condición espiritual y material de la persona. Por eso es necesario hacer esto, que yo voy a refrescarme porque no me quiero perder ninguno, pues son varios los tipos, y a medida que los vamos viendo, los tipos de personas que se podrían definir como materialistas, qué tipo de materialismo tienen y cómo se ven, o sea, cómo podemos encontrar a nuestro alrededor a ese materialista. Los materialistas escépticos intentan explicar, es la primera categoría, dice Allan Kardec. Los materialistas escépticos parten de la base del escepticismo, es decir, no creo. No creo en lo que estoy viendo, no creo en lo que no puedo tocar. ¿Sí? Ese escéptico, ese materialista escéptico, trata por todos los medios de, apoyándose en conceptos científicos, refutar que los fenómenos paranormales no existen. No tiene ningún problema con eso, pero él, podríamos decir que Léon Rivel, es decir, Allan Kardec, originalmente fue un materialista escéptico. Es decir, él se paraba en las ciencias y decía, científicamente esto no tiene comprobación, no existe. ¿Bien? Tenemos también los materialistas agnósticos. Los materialistas agnósticos son aquellas personas que, como no pueden probar la existencia espiritual, se abstienen de opinar. O sea, no la niegan, pero tampoco la afirman porque no tienen evidencia de ello. ¿Sí? Están como en un medias tintas, es decir, pueden llegar inclusive a tener una experiencia de contacto mediúnico con una persona que sirve de medium, con un espíritu, y ante determinadas cosas que ese espíritu le plantee, posiblemente acredite en lo que ese espíritu le dijo, porque él verifica que son verdades. Pero de ahí a creer, no. ¿Por qué? Porque en realidad no puede garantizar que todos los mediums sean genuinamente transmisores de mensajes de espíritus. Por ende, el agnóstico, así como el agnóstico no tiene una religión, ¿por qué? Porque considera que como no puede explicar, no puede comprobar la existencia de Dios, tampoco la puede rechazar. Entonces, bueno, si existe, existe, y si no existe, no existe, y yo me mantengo a la par de la religión. Ese es un agnóstico. Bueno, el materialista agnóstico de algún modo tampoco puede demostrar que el fenómeno espiritista sea así de tangible y se abstiene. ¿Es un escéptico? No, porque el escéptico trata de luchar contra eso, considera que eso que dicen algunos es falso y trata de comprobarlo a través de datos empíricos científicos. Y el agnóstico no importa. O sea, si vos creés en el espiritismo, yo no. Eso es un agnóstico. Después está el materialista dialéctico, ¿sí? Que básicamente es el materialista científico, el que se apoya en un ateísmo científico, ¿sí? O sea, el marxista, por ejemplo, es un materialista dialéctico. ¿Qué dice el materialista dialéctico? El que señalamos como ateo, y él mismo se dice ateo, creen que el espíritu es la consecuencia de la materia altamente evolucionada. Es decir, el materialista dialéctico considera que toda la materia se va desarrollando, va evolucionando en la existencia,
y en algún momento la materia altamente organizada toma forma y comportamiento, por ejemplo, de un ser humano. Bueno, a este nivel de evolución de la materia hay conciencia. Y esa conciencia, esa capacidad racional y de decidir y de manejar el destino de su vida, es consecuencia de que esta materia está altamente evolucionada. No le sucede lo mismo, dice un materialista dialéctico, a una ameba que vive en el agua. Todavía no hay una evolución en esa escala zoológica que permita que aparezca la conciencia. En los seres animados, o sea, en el reino animal, hay muchos escalones de evolución de esa conciencia. Y aquel ser que puede pensar, que puede sentir, que se puede emocionar, que puede enamorarse, que puede sentir odio, que puede proyectar cosas que no existen y crear arte, por ejemplo, o crear ingenio a través de crear aparatos o cosas que los demás humanos pueden usar para cubrir una cierta necesidad, y ahí surge el inventor. Todo eso que surge del intelecto, de lo que pasa en el fenómeno del cerebro humano, eso es el espíritu de la persona. El materialista dialéctico es muchísimo más superior en el concepto de espíritu. No considera que el espíritu sea algo que existió antes de la materia, pero él considera, el ateo considera que el espíritu es consecuencia de esta materia. Bien, en este punto, de todos los materialistas, los materialistas dialécticos son los que están más cerca de nuestra religión, porque solamente les faltaría dar un paso de entender que el espíritu existe antes que la materia. Como ellos creen que la materia existe antes que el espíritu, ahí estamos uno en una vereda y otro en el otro, pero el fenómeno, tanto el que piensa que el espíritu es primero y luego la materia, como el que piensa que primero es la materia y después el espíritu, llega a la misma conclusión. Es decir, el espíritu humano es el que crea, el que inventa, el que desarrolla, el que se enamora, el que tiene cualquier tipo de sentimientos, ya sean positivos o negativos, y el que crea su propia caracterología, su forma de ser. Bueno, no tenemos diferencia en el punto de definir qué es el espíritu de una persona o cómo actúa el espíritu de una persona entre un ateo y un africanista o un afrumbandista. Tenemos básicamente, aunque partimos de diferentes bases, ellos parten de que el espíritu es consecuencia de la materia altamente evolucionada y nosotros consideramos que el espíritu preexistente necesita de una materia altamente evolucionada para poder alojarse y expresarse. La verdad que la diferencia entre ateo y afroumbandista prácticamente no existe, ¿sí? Es más de índole filosófico que estemos divididos, pero la verdad que pensamos muy parecidos. Bien. Además, existen los materialistas incrédulos. Y acá esto es muy importante, presten atención, lo otro pueden tomarlo como una introducción. Voy a leerlo, lo que escribí. A esta clasificación de materialistas incrédulos pertenecen incluso muchos mediums de incorporación, puesto que en esencia no creen o no validan la existencia del espíritu fuera de la materia. Son extremadamente apegados a las cosas materiales. Hacen alarde de la vanidad, del egoísmo, de la duda en el otro y sobre todo de la envidia y de los celos. ¿No? Con estas cualidades no podrán percibir la sutileza espiritual y ascriben a una supuesta fe, entre comillas, en el espiritismo,
porque como una receta mágica puede servirles para resolver sus problemas de vida, que no tienen intención de resolverlos por sus propios medios. Entonces, a ver, utilizo esta receta que me dijeron y que un espíritu me auxilie y me resuelva y yo no hago nada, me sigo limando las uñas. Ustedes vieron que la definición esta del materialista incrédulo es anillo al dedo para muchísimas personas que encuentran en los terreiros de Umbanda. Muchísimas personas. Aquellos que están apegados a lo material, aquellos que solamente les importa mandarse la parte con lo que hacen, dicen o reciben o incorporan, que son básicamente egoístas, que practican la envidia, que practican el puterío, que siempre ponen en tela de juicio si fulano esto, si perengano el otro, siempre están juzgando al otro. ¿Cuánta gente de la que tienen en sus entornos religiosos se comporta así? Es un alto porcentaje. Bueno, son espiritistas porque dicen cultuar Umbanda o Quimbanda, no es lo mismo. No, en realidad son materialistas incrédulos, que como les sale más barato pasar 2 horas en una sesión de un terreiro de Umbanda, ya sea en una sesión de caboclos, de pretos, de africanos o inclusive de Eshus, les sale más barato eso que ir al cine. Entonces aprovechan la promoción, la oferta. Pero a decir verdad, tienen todos estos vicios o algunos de ellos demasiado destacados. Y no tenemos que irlos a buscar ni a otra religión, ni a un grupo de agnósticos, ni a un grupo de ateos. Son personas que, como dice Allan Kardec, no podrían ser espiritistas. Lamentablemente, que no puedan ser espiritistas no quiere decir que nos quieran convencer a todos que lo son. Bueno, más adelante vamos a ver que Allan Kardec dice que si no existen determinadas condiciones en el ser humano, una de ellas es no ser materialista, muchísimo menos materialista incrédulo, no podemos desarrollar el espiritismo. La ciencia espírita, no importa si es a través del espiritismo científico, que es la escuela de Allan Kardec y otras, o de los cultos espíritas, ¿sí? Si hablamos ya de cultos iniciáticos. Evidentemente no hay posibilidad de que una persona que parta de la base de no creer fielmente en lo que está haciendo, sino que está acá porque le dijeron que por ahí si hace 4 o 5 pases con los dedos se lleva 200 pesos o 1000 pesos. Y entonces comienza lo que vemos a diario adentro de muchas casas que dicen ser de religión y que lo que vemos no tiene nada que ver con lo que la doctrina dice respecto a un medium de incorporación, ¿sí? Allan Kardec además clasifica los espíritas, es decir, las personas que, considerando que el espíritu es primordial, acreditan en la conexión con los espíritus que están en el plano etéreo. Y da varias, clasifica en varios tipos de espíritas. Por ejemplo, están los espíritas experimentadores. ¿Quiénes son los espíritas experimentadores? Son aquellos que se sienten atraídos, ¿sí?, por la experiencia. Por ejemplo, en un templo de Umbanda, de girar para que llegue algo, ¿sí?
en realidad son curiosos. Quieren saber, quieren saber qué le pasa a ese que da vueltas y me dijeron que tiene un trancarrúa. Entonces yo quiero entrar para experimentar el fenómeno. Está esta clasificación, dice Allan Kardec, no se me ocurren a mí estas clasificaciones. Están los espíritas imperfectos. ¿Mm? Son aquellos que creen que el plano espiritual da mensajes, o sea, puede entrar en conexión con el plano terrenal y a través de ese medium dar ese plano espiritual mensajes al plano terrenal, pero no creen que puedan practicarse esas cosas. Es decir, son los que practican la mediunidad, desarrollan la mediunidad, reciben un guía, el guía dice ama a los que tenés alrededor y ellos no practican el amor, no practican la caridad, no practican la humildad, no practican nada de esto. Son muy parecidos a los materialistas que veíamos que eran una lacra, o sea que lo único que pensaban era todo lo que tenía valor y se pueden adueñar de cosas tangibles, pero lo etéreo, lo espiritual, bueno, un poquito también pasa con estos espíritas imperfectos que en realidad pueden recibir el mensaje del plano espiritual, pero no lo practican. ¿Sí? También están los espíritas cristianos, que de algún modo se llenan la boca en los conceptos de caridad y humildad, porque son muy semejantes al mensaje de Jesucristo, pero cero práctica de eso. O sea, no lo practican, no le dan, no llevan al mensaje de las entidades espirituales, no lo llevan como una enseñanza de vida para poder transitar el plano terrenal. Salen de la sesión de Umbanda, se acabó el espiritismo. Están los espíritas exaltados. Yo personalmente les llamo los umbandistas pelotudos. Son aquellos que ven espíritus por cualquier lado. Los perciben, los ven, los huelen, los escuchan. Se saben todas las películas de Harry Potter, saben cómo esos espíritus andan dando vuelta arriba de la escoba. Tienen una imaginación frondosa para decirle al otro cosas que básicamente se pueden comprobar que no son parte del mundo espiritual, sino son parte de su recontra ingeniosa mente, de algún modo estimulada por la fantasía. ¿Sí? Y entonces, dentro de la Umbanda encontramos toneladas de personas que por poco no toman mate, se le sientan todos los días alrededor a charlar con el mensaje, reciben todos los días sueños con los guías todos los días mensajes nuevos, todos los días andan obsesionados que apareció la Pombayira Tauro, el Eyú tal, o el Caboclo tal, o quien sea, y que le dijo tal cosa y tal cosa, y van y la propagan. Bueno, estos son los espíritas exaltados. Se piensan que el mundo espiritual tiene una conexión con el mundo material tan fácil que toda su vida es una experiencia espiritual, espiritista. Umbandistas pelotudos. ¿Hay solamente en el umbandismo? No, seguramente hay dentro del kardecismo también de haber espíritas pelotudos o espíritas exaltados, perdón, se me va la mano con las palabrotas por el horario. Después están los espíritas de convencimiento, ¿sí? Han asimilado la doctrina que reciben, si son umbandistas, la doctrina espírita umbandista, si son kardecistas, la doctrina kardecista.
Pero a medida que van avanzando, es decir, vienen como personas de fe. ¿No? De esto también hay muchos en los terrenos. Vienen como personas de fe, pero no abandonan un criterio racional que en principio, como desconocen de lo que se trata, es como que lo dejan colgado en el perchero a la racionalidad y se entregan al culto. Pero a medida que van recibiendo doctrina, pasa el tiempo y esa persona desarrolla su mediunidad, empieza a cuestionar cosas. Empieza a cuestionar cosas primero en los otros y después en él mismo. Empieza a debilitarse la fe, porque seguramente él se imaginaba otra cosa en el fenómeno mediúnico. Y como él tiene ya naturalmente cierto escepticismo, a medida que comienza a avanzar, en cambio de fortalecerse en lo que él mismo puede verificar, comienza a tener cierto grado de rechazo, de cuestionamientos. Esto será tan así, no nos estaremos comiendo la galletita, dónde está la verdad y dónde está la mentira, qué pasa acá, qué pasa allá. Y entonces es el espírita de convencimiento termina alejándose de la religión. Practica durante un tiempo largo, pero luego se va. Y generalmente se va a las antípodas, es decir, sale del templo Umbanda y se hace evangelista, sin escala intermedia. Generalmente el espiritista de convencimiento le pasa eso porque él no puede luchar de algún modo con cierto escepticismo que tiene dentro. Al principio lo cautiva el culto, pero luego le empieza a encontrar la quinta pata al gato. Y como el culto no le va a esclarecer dudas y cuestionamientos que parten de él, porque es él el deficiente en poder aceptar los fenómenos paranormales que suceden en un culto espiritista, se termina yendo. ¿Ok? Bueno, como vemos, hay mucha clasificación, tanto divididos en dos grupos, los que son materialistas, los que son espiritistas, y dentro de los espiritistas básicamente que hay varias formas de acceder a ese espiritismo. En esencia todos consideran que el mundo espiritual existe y hay espíritus desencarnados que pueden auxiliarnos a través de cultos incorporativos o de técnicas espiritistas, pero la gama de las personas que estamos dentro de estos cultos o de estas prácticas no siempre es homogénea. ¿Sí? Allan Kardec nos dice, lo estoy leyendo para no sacarle palabras de contexto, Allan Kardec en su libro Los Mediums nos dice que quien no presente o manifieste en su desarrollo espiritual el orden interno, o sea, el crecimiento espiritual propio, solo podrá ser un ignorante e impostor, pero nunca un medium. La verdad que Allan Kardec es dilapidario. O sea, Allan Kardec dice, la persona que no cultiva su espíritu, cultivar el espíritu, ¿qué es? Cultivar las virtudes, alejar los defectos, ¿sí? Tratar de compatibilizar con el prójimo, sobre todo con aquellos que tienen su misma visión, generar empatía con aquellos que inclusive manifiestan tener las mismas virtudes, poco alejarse de aquellos que tienen defectos que son contrarios a mi visión de vida. Es una persona limpia de cuerpo y de alma. Y cuando digo cuerpo y alma estoy diciendo que son aseados, tienen buenas costumbres de aseo físico, muy importante para el medium, y también son limpios de alma,
no son personas retorcidas, personas que tienen pensamientos siempre de negación hacia los otros, de prejuzgar, de condenar con el dedo, ¿sí? Es una persona equilibrada en el pensamiento, no estalla como un volcán, ¿sí? O vive como un potus y le pasa del mundo por encima. Eh, Dialoga pero no tiende a discutir, aprende de todo lo que pasa a su alrededor, siempre está en una actitud de aprendizaje, lo que verdaderamente es la humildad, es decir, ser humilde es estar siempre en actitud de aprender, ¿sí? Humilde no es andar con la ropa rota y en patas porque no tengo para comprarme un par de zapatillas, ¿sí? Esa es gente pobre, no humilde. Humilde es la persona que siempre está en una actitud de aprendizaje. Entonces erradica el egoísmo, la soberbia, la altanería. Esos defectos no están en una persona humilde. Eh, Deja de ser necio para tener una actitud de ser alumno de la vida, de aprender del camino que va transitando, ¿sí? Entonces no se pone con ideas tosudas a porfiar, sino que trata de verificar primero en qué se equivoca él para después tratar de ver si él no se equivoca, cómo se equivoca alguno de los que interactúan conmigo y hacen que me sea difícil avanzar en algo, ¿sí? Estas cosas no se aprenden en un centro kardecista, no se aprenden en un templo de Umbanda, ni en un templo africanista, no se aprenden en ninguna de las 4000 religiones tampoco que existen en el mundo, porque estos son atributos de la persona, ¿sí? Entonces, pueden desarrollarse porque en la evolución espiritual vamos desarrollando todas estas cosas, comenzamos a darnos cuenta cuáles son los defectos y las virtudes y cómo me tengo que agarrar de las virtudes y los defectos, irlos dejando de lado, cómo fortalecer estas virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Alan Kardec dice que de todos modos, pese a que esto se puede desarrollar en el ámbito, digamos, del desarrollo espiritual, tiene que existir un germen de todo esto adentro de la persona. Por eso la persona comienza a tener empatía con esta religión, por ejemplo en el caso de la Umbanda, y no de ir a otro tipo de religiones. Es porque adentro de esa persona existen cosas que son de un gran valor que hacen a la sensibilidad espiritual de esa persona. Entonces esa persona intenta entrar a un templo o a una práctica religiosa o una práctica científica donde haya una consonancia con las cosas que a él le gustaría encontrar en otro. Es decir, si yo soy una persona que valoro la amistad, voy a querer entrar a entornos donde haya personas que también quieran ser amigos. Con algunas podré lograr la amistad, con otras no. Ahora, si yo soy proclive a querer tener amigos y entro en entornos donde todos son egoístas, envidiosos, celosos, ¿a dónde voy a conseguir amigos? Voy a conseguir mierda, pero amigos no. ¿Se entiende? Bueno, Alan Kardec es claro. La persona que de algún modo decide entrar por la vía espiritualista, espírita específicamente, y no tiene al menos un buen presupuesto de esto que dije antes, va a ser seguramente un ignorante e impostor. Ignorante porque no encontró la verdad en la simpleza espiritual. E impostor porque se va a autoengañar de ser un medium, pero jamás va a lograr ser un medium. Estas palabras de Allan Kardec a mí personalmente me suenan como un eco que no se termina más, es como que sigue el eco cuando veo las
cosas que veo o me cuentan dentro de la comunidad afro-umbandista. Veo tanta gente que parecería que su deporte nacional es exhibir exageradamente sus defectos, parecería que no tuvieran la menor de las virtudes, que tratan siempre de ser agresivos con el otro, demostrándoles que hasta acá soy yo y hasta acá hago lo que a mí se me canta y vos no tenés derecho ni a rozarme la piel ni por casualidad, o sea, que son antipáticos al entorno, que traen todo el tipo de disputas, de puteríos, de mala convivencia, que son necios con sus ideas, que no están amplios a respetar a lo mejor la idoneidad o los años del sacerdote que eligieron como jefe, que siempre les va a hablar desde un sitial. Puede hablarles de un sitial de conocimiento doctrinario, pero también les va a hablar desde un sitial de experiencia de vida y de experiencia religiosa, porque él ha llegado mucho antes que ellos. Entonces, como se encuentra de a cientos de miles personas que la verdad no cumplen con esta mínima condición, la verdad que las palabras de Allan Kardec dentro del afroumbandismo, dentro del culto umbanda y quimbanda, se cumple en altísimos porcentajes, de que lo único que conseguimos al cabo de un tiempo es gente ignorante e impostora. Pero mediums de incorporación, no. ¿Tengo un centímetro, un metro, una vara medidora? No. Pero la verdad que ni yo ni ustedes tenemos por qué atribuirnos el rol de jueces. En todo caso, que aquellos que son malos mediums o que nunca van a llegar a ser mediums se den cuenta que están un poco de más en esta religión. Porque esta religión exige al menos un alto nivel espiritual para comenzar el camino, con la intención de que esa espiritualidad se fortalezca y se desarrolle. Y si esto no existe, como lo dije en uno de mis primeros videos, podremos tener un sacerdote con un fundamento, pero que como persona deje mucho que desear. Y de estos también hay muchos, porque yo no estoy señalando al novicio, al que recién entra. Estoy diciendo que hay gente con años de religión que tiene estos comportamientos nefastos, ¿sí? Bueno, vamos específicamente a la mediunidad. La mediunidad puede ser de varios tipos. En realidad hay 9 tipos de mediunidades diferentes, ¿sí? 5 tienen que ver con los 5 sentidos. Es decir, tenemos mediunidad de visión, que es la persona que puede ver el plano espiritual, de audición, o sea que el medium recibe mensajes auditivos, escucha entidades espirituales que le hablan, de olfato, es decir, sienten, perciben a través del olfato determinadas fragancias, determinadas, digamos, perfumes o aromas desagradables que le dan indicio de las características que tiene esa entidad que tienen cerca, por ejemplo. Hay mediums de tacto, es decir, los mediums de tacto son bastante frecuentes en países de Europa, ¿sí? Estados Unidos también, Canadá también. Son personas que por ahí apoyan su mano, vamos a poner sobre mi mano, y entran en contacto con, por ejemplo, un familiar mío fallecido, ¿sí? O que, por ejemplo, tocan una superficie que puede ser una mesa o las paredes de una pieza y perciben a las entidades que pueden estar ahí o que quieren dar un mensaje. Hay una quinta mediunidad que es la de alocución, es decir, el medium en trance habla el mensaje que le están dando
las entidades espirituales. Hay otros que son grafológicos, que escriben, es decir, el medium cuando entra en trance se le da un lápiz o una lapicera y en el papel va escribiendo todo lo que en realidad está escribiendo la entidad espiritual. La entidad espiritual no es que le dicta cosas y él escribe, sino que en el trance generalmente tiene los ojos cerrados y la mano se mueve a una velocidad increíble, y en la época de Allan Kardec esto era básicamente lo más habitual, ¿sí? Que era el medium grafológico, es el que escribía. Y uno de los puntos más importantes de la investigación de Allan Kardec es que él se topa en una mesa, Kardec sí, en una mesa espírita, con un espíritu que le empieza a escribir, es una nena de adolescente, la medium, escribe, y escribe un cuento, o sea, en varias noches termina escribiendo un cuento. Y cuando firma, yo ahora no recuerdo el nombre del escritor, con el nombre de un escritor que era famoso por esos años, que era escritor de historias o de cuentos breves. Entonces, Allan Kardec, obviamente todavía escéptico porque estaba buscando la verdad de las cosas, llama a un perito calígrafo, es decir, a una persona que estudia la letra, ¿sí? de las personas. Los calígrafos trabajan para los bancos para saber identificar si una firma es correcta o es falsa, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre existieron los peritos calígrafos. Este calígrafo hace toda la comparación entre la firma de ese literato que ya había fallecido y la firma que hace, que la medium traza en el papel, y es exactamente la misma firma, y corrobora que sí, que ese material fue escrito por Juan Domínguez. Y la verdad que Juan Domínguez ya había muerto. Entonces ahí es donde Allan Kardec comienza a considerar que la verdad, el fenómeno sucedía, porque uno puede hacer pasar algo por algo, pero que un medium escriba con la misma letra que la entidad espiritual, quiere decir que la entidad espiritual está apoyada sobre la psiquis del medium y no está dictándole al medium, sino que está escribiendo literalmente el espíritu. Bueno, esos son mediums grafológicos, o tienen otro nombre parecido, pero que básicamente escriben, o sea, en trance escriben lo que tienen que escribir en un papel. Después hay dos mediunidades que son, estas mediunidades son siempre positivas. Sí, en realidad el problema es cuando la mediunidad está abierta en forma natural, porque una persona que ve constantemente espíritus o que los escucha o que entra constantemente en trance, tiene que hablar lo que están diciendo los espíritus. La verdad que es una persona que parece, en principio parece una persona alienada, parece una persona que no tiene juicio, que es un enfermo mental. Y de hecho los hospitales de salud, los loqueros han estado llenos durante toda la Edad Media, durante toda la Edad Moderna y la Edad Contemporánea y hasta el presente, con personas que por anomalías de este tipo, es decir, por una mediunidad que no saben manejar, terminan siendo considerados locos, ¿sí? Por alguna dolencia psiquiátrica. Pero a decir verdad, si el medium está entrenado para desarrollar una mediunidad de visión, de audición, de olfato, de tacto, de alocución o grafológica, puede ordenar su disciplina, y esta disciplina no le va a traer problemas durante su vida. No es que va a estar comiendo con todos los muertos. Lo va a hacer en un momento bajo determinada regla, ya sea de doctrina kardecista o dentro
de un templo en condiciones rituales. Entonces, ninguno de nosotros vivimos rodeados de cosas extrañas, ¿sí? Por eso hablábamos del espírita exaltado o el umbandista pelotudo, es decir, que ve espíritus todo el tiempo, eso es otra cosa. Las primeras 6 mediunidades de las cuales las he nombrado, son, en principio son positivas, si las evaluamos, ¿sí? Porque a través de ellas puede haber esta conexión con el mundo espiritual. Pero hay 2 que son la mediunidad número 7 y la número 8 en la clasificación que da Kardec, que es la mediunidad de percepción y la octava es la mediunidad de obsesión. Bueno, la mediunidad de percepción puede ser positiva como negativa. ¿Por qué? Porque en realidad esta mediunidad percibe la presencia de entidades espirituales, pero no a través de los sentidos. ¿Sí? Es como que siente que no está sola la persona. Y esto sí puede llevarlo a tener conductas psíquicas un tanto enfermizas. El que tiene una mediunidad de percepción rara vez puede desarrollar las otras mediunidades y es una persona que generalmente termina con tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Porque es la persona que siente que tiene alguien al lado y no puede detectarlo. Es como si ustedes tuvieran vendados los ojos y hay gente alrededor de ustedes que ustedes los perciben pero no pueden saber quiénes son. Y ustedes preguntan quiénes son y nadie les responde. O sea, la persona termina enloqueciendo, ¿sí? Y la mediunidad de obsesión todavía es peor. ¿Por qué? Porque generalmente no, siempre es negativa. Porque no solamente percibe y puede estar acompañada de alguna de las otras mediunidades, es decir, primero percibe la presencia de una entidad espiritual y luego o la ve o la escucha, ¿sí? Pero no a partir de producir el trance mediúnico, sino en cualquier momento. Y comienza a estar obsesionada que el espíritu de fulano está pasándole mensajes todo el tiempo. También terminan en el loquero esas personas. Si no terminan en el loquero, terminan tomando pastillas para dormir y viven empastilladas y drogadas toda su vida porque son personas que estas 2 mediunidades son extremadamente negativas para la persona porque tiene abierta esta vía de conexión pero no puede decodificarla a través de sus sentidos. Entonces vive en un mundo de pesadilla con estas cosas. En realidad Allan Kardec no habla nunca de el fenómeno de la mediunidad de incorporación, porque a decir verdad, en las mesas kardecistas los mediums no incorporan ningún espíritu, sino que el espíritu comienza a tener contacto con el medium a través de la mediunidad que esté más desarrollada en ese medium. Por eso hay mediums que pueden ver, o hay mediums que pueden escuchar, hay mediums que pueden transmitir el mensaje. Es decir, son cualidades, ¿sí?, que dentro de la doctrina espírita de Allan Kardec trata de que todas las mediunidades desaparezcan o sean prestativas básicamente de 2 mediunidades que le interesan a Allan Kardec en su doctrina y que es la alocución y la gráfica, la grafológica. ¿Por qué? Porque el medium básicamente en la doctrina de Kardec se va a adiestrar para recibir el mensaje de los espíritus por cualquiera de las mediunidades sensitivas, ya sea la percepción, la visión, la audición,
pero luego el mensaje de la entidad espiritual va a tener que ser vertido, ya sea hablando o escribiendo, ¿sí? El resto de las mediunidades son funcionales a esta mesa kardecista, y en el caso de la percepción y de la obsesión, Kardec no avanza respecto a posibles tratamientos o entrenamientos para que dejen de existir estas mediunidades y otras mediunidades se desarrollen más fácilmente en ese medium y no se pierda el juicio. La verdad que no he leído, por lo menos yo, no sé, a lo mejor hay otros materiales de Allan Kardec que clasifican mejor la mediunidad de percepción y de obsesión, pero hasta donde yo estudié son dos mediunidades absolutamente negativas y que inclusive no sirven a los fines de la comprobación científica de las escuelas de Allan Kardec. Y de todas estas mediunidades, ¿cuáles usamos en los cultos Umbanda o en los cultos incorporativos que tenemos nosotros? En realidad, la única de estas 9 mediunidades que vamos a desarrollar es la de incorporación. Si la persona tiene mediunidad de visión, yo he tenido una hermana que era medium de visión, muy importante para el templo, pero la verdad que no es funcional a los cultos, ¿sí? No es funcional a los cultos. El resto de las mediunidades, a medida que se va haciendo el desarrollo de la mediunidad de incorporación, se van anulando todas las otras mediunidades. Las primeras que se van a anular son la de visión, la de audición, la de olfato, la de tacto. Es decir, con el desarrollo de la mediunidad de incorporación comienzan a bloquearse y a desaparecer las otras mediunidades que están vinculadas a los 5 sentidos, ¿sí? Después vamos a ver por qué sucede esto. Y después el tema de la grafológica no, porque por doctrina la entidad espiritual nunca se la va a forzar a que dé el mensaje para que el medium lo escriba. Y la de percepción y obsesión, así como para la doctrina kardecista, estas dos mediunidades son extremadamente peligrosas porque pueden mandar al hospital psiquiátrico a cualquier persona. La verdad que dentro del umbandismo también puede suceder lo mismo, terminar en el loquero, porque si están muy desarrolladas de forma natural no van a ser funcionales al culto. Esta persona, la verdad, va a tener gravísimas dificultades para desarrollar la mediunidad de incorporación y anular la de percepción y obsesión. Generalmente gana esta predisposición a la mediunidad de percepción o de obsesión, y la vía es el borda. No hay mucho más, digamos, por hacer. Es decir, nuestra religión puede contemplar y clasificar todo esto, puede saber qué mediunidades en el corto o mediano plazo se van a anular en una persona que haga desarrollo de incorporación, pero no podemos garantizar que todas ellas se vayan a anular, y sobre todo que se vayan a anular las dos que son netamente negativas, como la de percepción y obsesión. Y generalmente la persona, a medida que va haciendo su desarrollo de incorporación, así como puede si no están muy manifestadas estas mediunidades de percepción y obsesión, posiblemente el correcto desarrollo incorporativo anule también estas dos mediunidades negativas. Pero lo más probable es que con un manejo inclusive prolijo del desarrollo para incorporación se exacerben, se crezca más la mediunidad de percepción o de obsesión, y la persona puede terminar muy mal, ¿sí? ¿Lo podemos evitar? No, lamentablemente no. Lo que sí podemos evitar a nivel culto es que si hay buena
no solamente buena doctrina, sino buen fundamento, las iniciaciones rituales, los ritos que hacemos, iniciáticos, sirvan para cerrar el cuerpo. Existen los rituales de sellamento del cuerpo, que cuando la persona tiene estos altibajos por exceso de mediunidades que son básicamente negativas para el culto, que no son compatibles para el culto y que traen problemas físicos y psíquicos a la persona, hacemos un sellamento del cuerpo, un cerramiento de cuerpo que se llama, para evitar que se propaguen estas mediunidades. Se puede, a través de un sellamento del cuerpo, cerrar definitivamente la mediunidad de percepción y de obsesión, que son las dos ultra negativas. No. Mientras el cuerpo esté cerrado, sí va a funcionar, pero después va a volver. Y aparte, un cuerpo cerrado no puede desarrollar digamos, tan rápidamente, dentro del tiempo que dura, el desarrollo de la mediunidad de incorporación, porque siempre va a estar sujeto a estar, ese cuerpo va a estar cerrado a la interacción con el mundo espiritual. Entonces los sellamientos del cuerpo se hacen por temas de salud psíquica o de mucha pérdida energética. Los podríamos hacer para que no sufriera la persona percepción u obsesión, sí, pero la verdad que esa persona, podemos cerrar estos puntos en forma transitoria, estas manifestaciones mediúnicas, pero también se va a retrasar en su desarrollo de incorporación. Esto, la verdad que no tenemos una respuesta para todo, tenemos lo que tenemos, ¿sí? Las anormalidades hay que buscar. En todo caso, una persona que tiene ya de por sí, que podemos detectar que tiene una mediunidad de percepción o de obsesión, es preferible que no ingrese a cultos afroumbandistas, porque se van a agravar esos problemas, ¿sí? Es preferible que vaya un doctor, que vaya un psiquiatra. O que venga a un templo afroumbandista, para no mandarlo al psiquiatra que queda medio mal, para tratarse como paciente, porque desde la visión de paciente sí, como no tiene ningún tipo de necesidad de desarrollar nada, podemos hacer sellamentos de cuerpo que duran meses y hasta años, y la persona salir de esas percepciones o de esas obsesiones. Pero estamos hablando dentro de lo normal, que es la persona que está o que tiene intenciones de entrar a culto. ¿Ok? Entonces, para resumir y no hacerlo mucho más largo a esta parte, porque tengo algo más que decir, no existe la posibilidad de un desarrollo mediúnico completo si la persona no toma conciencia, ¿sí?, de su misión como medium. La misión del medium no es incorporar un guía que todo el mundo le aplauda porque es muy bonito, ¿sí?, y se luzca el hijo. Eso es vanagloria, esa es vanidad. La vanidad no hace al medium. Es decir, ahí va a fracasar la persona, porque está como metida dentro de su ego, como que le encanta figurar. Y la verdad que el medium, el medium no se desarrolla en una persona. La mediunidad no se desarrolla en una persona con estas cualidades de vanidad o de arrogancia. No, no. Lo dice Allan Kardec, que lo estudió años. Y la verdad que lo decimos nosotros en la práctica religiosa también. El medium de incorporación en cultos iniciáticos además debe tener muy en claro dentro de su doctrina que los guías que va a recibir son eguns ligados a él por linaje de sangre. Siempre van a ser antepasados ligados en línea sanguínea directa. Quizá a lo mejor 45 generaciones para atrás, que ni nunca supe que tuve un antepasado tan lejano.
pero siempre va a estar ligado el medium de incorporación, ¿eh? El medium que por el kardecismo hace alocución o hace grafía, no. Está comprobado que en la escuela kardecista puede bajar cualquier cosa, buena, mala, regular, se puede manifestar cualquier espíritu. Más allá de que Allan Kardec también hizo un análisis respecto a los tipos de espíritus que podían llegar a una sesión kardecista. Pero en culto incorporativo, en el Umbanda solo no. En la Umbanda, en la Quimbanda, en el Catimbó, en la Yurema Sagrada, en otros cultos de matriz amerindia, en los cultos que hacían los bantúes que llegaron a Brasil, en los palos, en el palo Mayombe, en el palo Quimbiza de Cuba, en todos los cultos incorporativos, siempre los guías que van a manifestarse sobre el medium son antepasados directos de él por línea de sangre. Que nunca van a decir, yo era el tío de Tiago, o el abuelo, soy el bisabuelo de Tiago fallecido. No. ¿Por qué? Porque los eguns pierden su conciencia de las vidas pasadas. Así que ese egun me viene guiando porque yo llevo su sangre. Está ligado por mi sangre, que es sangre de él. Y bajo determinadas condiciones y determinadas cualidades de ese espíritu, puede ser uno de mis guías, pero no puedo determinar en el árbol genealógico, quién era mío. Lo que no puedo suponer es que el guía que yo incorporo es una entidad espiritual egúnica que andás a ver, que fue princesa. A ver, cuando empiezan, porque mi Pombayira era reina en el Egipto, bueno, en principio, si vos no tuviste antecesores que fueran egipcios o que fueran de la nobleza egipcia, verso, andá, hacé la prueba de acarás, te comes todos los acarás y no lloras en el intento, puede ser que lo que tengas encima sea un espíritu mistificador que versea y dice boludeces, ¿sí? No puede haber, no existe, ¿sí?, el tema de que el guía incorporado, no un fiasco, el guía incorporado diga que él fue el verdugo que le cortó la cabeza a María Antonieta. En tus genes tenés que tener sangre francesa y saber perfectamente bien que durante la Revolución Francesa tu familia vivía en París. ¿Por qué? Porque si el espíritu dice eso, quiere decir que eso es un pasado tuyo, por línea de sangre. Y si vos te llamás por línea materna López y por línea paterna Fernández, sos más gallego, más español que la J aragonesa, no hay posibilidades que tengas vinculación con el que le cortó la cabeza a María Antonieta. ¿Se entendió por dónde viene la cosa? Es decir, dejemos de lado las boludeces. ¿Bien? Palabrotas que digo. Bueno, vamos a pasar a un tema que es importante para definir qué es, porque hasta ahora dijimos cosas que tienen que ver con la mediunidad, pero no hemos explicado el fenómeno de la mediunidad. Entonces, a ver, nuestra composición cerebral tiene un cerebro, ¿sí?, el seso. Por fuera está la corteza cerebral. Dentro es el cerebro interno. Tenemos otros componentes dentro de la cabeza. Uno muy importante es el bulbo raquídeo, es decir, la columna vertebral lleva la médula espinal, ¿no es cierto? Cuando llega acá al cráneo, se implanta dentro del cráneo, formando como una suerte de protuberancia que ocupa la parte central del cerebro. ¿Por qué hago referencia a estas tres partes importantes que son básicamente la corteza cerebral,
el cerebro interno y el bulbo raquídeo, ¿sí? O bulbo cerebral, porque de estas tres partes de nuestra composición física surge la mediunidad. Primero, vamos a ver qué funciones tiene cada una de estas partes para darnos cuenta a qué se refieren. Por ejemplo, el bulbo raquídeo en interacción con el cerebro interno, con el cerebelo, que es otra parte de todo lo que tenemos dentro del bocho, manejan las funciones que no pensamos, las funciones simpáticas, es decir, aquellas cosas que hacemos sin necesidad de tener que pensar, tengo que hacer esto. Por ejemplo, respirar, el latido del corazón, ¿sí? Es decir, los movimientos que hace el estómago para digerir la comida, toda esa funcionalidad, el parpadeo de los ojos, ¿sí? La secreción de la saliva para que tengamos la boca húmeda y podamos hablar sin que se nos sequen los labios. Todas esas funciones son funciones que llamamos, no son funciones intencionales, son funciones que ya el organismo, el latido del corazón, ¿sí? Bueno, yo lo había dicho, creo. Todas esas funciones hacen que, por ejemplo, cuando el cuerpo desconecta porque estoy dormido, sigamos vivos. Si no, se caen todas esas funciones que son vitales y chau, pasamos para el otro lado. Bueno, esas funciones, ¿sí? Son funciones que están regidas, en principio estimuladas y regidas por el bulbo raquídeo y por partes internas del cerebro. La corteza cerebral es, la ciencia misma no sabe definir un listado de cosas que produce la corteza cerebral, pero sí sabemos que la corteza cerebral produce toda la actividad neuronal que nos permite pensar, actuar, decidir, reflexionar, en interacción con un montón de información que está guardada y que se procesa constantemente en el cerebro interno. El cerebro interno, para simplificarlo, podríamos relacionarlo con la conciencia y la corteza cerebral con nuestra capacidad de pensar y hacer. Bien, la corteza cerebral además está interligada con los hemisferios que controlan cada uno de los sentidos: el tacto, el olfato, la palabra, la vista y la audición. Nosotros vemos, el acto de ver es un acto no pensado. Mientras yo tengo los ojos abiertos, veo, ¿sí? Si yo observo es porque mi cerebro interno, mi corteza cerebral me fuerza a que yo fije la vista y busque algo a través de esa visión. O sea, estoy en la calle, pasan coches, pasa gente, todo eso entra por los ojos. ¿Bien? Pero cuando yo estoy esperando un amigo, estoy mirando entre la gente a ver si encuentro a alguien con rasgos que me diga que es mi amigo que está viniendo a encontrarse conmigo. Eso ya no es ver, eso es observar. Ahí participa la corteza cerebral en la función de la vista. Una cosa es decir pavadas, 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 pavadas. Y otra cosa es que yo quiera dar una clase o una introducción a un tema delante de un auditorio. Voy a tener que estar concentrado, voy a saber de qué voy a hablar. Yo les estoy hablando a ustedes no de cualquier cosa, les estoy hablando de un tema, no me puedo ir de ese tema. Si me voy por las ramas, les pido disculpas y vuelvo al tema central. Todo ese control de mi palabra en la transmisión de mensajes se generan en la corteza cerebral, con intervención del sentido de la palabra. ¿Ok? Bien. Corteza cerebral. Cerebro interno, ahí se producen todos
todas las reacciones que son necesarias, primero para rescatar de la memoria datos si necesito acordarme de algo, pero también si tengo que sumar 3 más 8, ese cálculo se produce en el cerebro interno. La estimulación la da la corteza, o sea, la corteza cerebral está dando la orden al cerebro de que sume 5 más 4. Y el cerebro suma 5 más 4 y le arroja el resultado a la corteza cerebral. En ese funcionamiento neurológico es que se produce la razón humana y todo lo que provenga de la razón humana, ya sea la inspiración de un artista de mezclar colores, que obviamente él ya conoce que mezclando tal color con cual color va a tener tal gama de tonalidades. Aprendió a pintar cuadros, pero ahora está pintando un paisaje imaginario. Eso también sale de la razón humana. ¿Sí? ¿Bien? Ok. ¿Qué pasa? ¿Cómo se establece o cómo es el proceso de la mediunidad? O sea, ¿qué hace que yo ahora esté hablando con ustedes y soy Paitiago de Bará, lo de... Estoy hablando del tema que dije que iba a hablar y ustedes me están escuchando, a veces me entienden, a veces no entienden un corno porque soy medio rebuscado para hablar. Pero ¿qué diferencia hay entre este Tiago y el Tiago que, como está en fase de medium, recibe a su Eshu y es el Eshu el que maneja la situación, ya sea dando un mensaje verbal, moviendo las manos, danzando, girando o lo que sea, o trabajando? ¿Qué diferencia hay a nivel neurológico? Y la mediunidad es la capacidad que tenemos los seres humanos de desdoblar la función de la corteza cerebral del cerebro interno. A través de una ejercitación, el cerebro interno tiende a relajarse y a dormirse o adormecerse. Y la corteza cerebral que lo cubre se sobreexcita. Cuando se produce este desdoblamiento, es decir, en fase de Tiago, cerebro y corteza cerebral están coordinados en su función. En la etapa de elevación para entrar al trance de la mediunidad, el cerebro interno comienza a tener un comportamiento de dormirse, de relajarse, mientras la corteza cerebral se sobreexcita. ¿Estoy recibiendo un guía? No. Estoy logrando que la mediunidad se establezca. Para que haya mediunidad, tengo que tener una corteza cerebral sobreexcitada y un cerebro interno extremadamente relajado e inclusive dormido. En esas condiciones yo puedo decir que hay una mediunidad activa. Y a partir de ahí veremos en el desarrollo si hay posibilidades de que una entidad espiritual llegue sobre el medium y el medium tenga registro de él y pueda dar manifestación de incorporación. ¿Bien? Entonces, una persona que entra a religión, a una casa donde se hacen cultos incorporativos, ayer se lavó la cabeza, hoy la pusieron a girar y ya su cabocla tira flechas como Yurema, no. Es imposible. Si esa persona fuera un medium natural, esta mediunidad, esta capacidad de separar la función en el cerebro, no necesita de gran entrenamiento. Como es un medium natural, ya trae predisposición a producir esto entre sus dos regiones del cerebro. Cuando yo la ponga a desarrollar, es automático, es decir, es muy rápido que sucede el fenómeno. Pero de ahí a que un guía esté en tierra y diga que se llama Caboclo Paturuzú,
y encima agarra una pemba y hace el punto, no. No existe, señores. Esos son desvíos psicóticos o tendencias a tener mambos. Ya no me salen ni las palabras en castellano que se usarían para eso. Y ahí vamos a tener desastres seguros. Y, ay, pero a ver, yo a esta chica la puse a girar y llegó su pompa gira. Listo. Entonces, dale fierro en el desarrollo, que lo vamos a ver en el próximo video, cómo se desarrolla la mediunidad, porque vos tenés que garantizar que esa irradiación, que esa chica como tiene una mediunidad muy abierta, está percibiendo muy rápido, porque recién la pones a girar y ya produce manifestación, no de incorporación, de fluido del guía. Vos vas a tener que darle mucha hacha y estar muy segura de cómo desarrollás esa mediunidad, porque esa persona, si no, termina en el loquero. Porque estás tocando la frontera entre la razón y la locura. Y esto, un Pai de Santo, una Mai de Santo que hace culto incorporativo, lo tiene que saber muy bien, para no apartarse un segundo de lo que es la doctrina del desarrollo mediúnico, porque si no va a terminar con problemas y ella va a ser la responsable o él va a ser el responsable de esto, de que pasen cosas graves. Nunca son cosas leves, son cosas graves. ¿Ok? Entonces, acuérdense, la mediunidad es la capacidad que tiene el ser humano para desdoblar la función de la corteza cerebral y del cerebro interno. Solo cuando la corteza cerebral adquiere un nivel alto de sobreexcitación y el cerebro ha relajado a punto casi de dormirse, recién cuando se produce eso, estamos en las mejores condiciones para que se empiece a manifestar de algún modo muy leve o no, un poco más fuerte, la entidad espiritual que esté siendo llamada a incorporación. Y de ahí a que esté incorporado, tiempo de pelar talones y de sacarse ampollas. ¿Ok? Bueno. A ver si me olvido de algo más. Estoy revisando. No. Tengo otras cosas para... Bueno, a ver. Sí, preguntas del millón. ¿Todo ser humano tiene mediunidad? No. La mediunidad se adquiere por entrenamiento a veces. A veces la persona tiene una mediunidad natural, que no es que sepa hacer esto, pero que no tiene que ejercitar mucho para que se produzca. Enseguida se produce. ¿Sí? Y hay otros que tienen que entrar en desarrollo de esa mediunidad. O sea, los seres humanos no nacemos con la mediunidad incorporada, porque la mediunidad es una capacidad que puede venir medianamente estimulada por los genes, por las características neurológicas de la persona, pero también en un 99% hay que desarrollar esa mediunidad para saber si existe o en qué condiciones se desarrolla. ¿Todo ser humano puede desarrollar su mediunidad? No. No. Una persona que tiene problemas psiquiátricos no puede desarrollar la mediunidad. Una persona que tiene diagnósticos psicológicos, ya sea de depresión o de ansiedades o de otro tipo de dolencias psíquicas, hasta que no sea dada de alta, no puede entrar a desarrollar su mediunidad. Una persona que tenga problemas neurológicos, que haya tenido, por ejemplo, ACVs, que haya tenido meningitis,
que haya tenido inclusive pérdida temporal por algún golpe o accidente de haber perdido la vista y después haberla recuperado, o sordo y haber recuperado la audición, esas personas no pueden desarrollar su mediunidad. ¿Nunca? Sí, nunca. Las personas que tienen problemas de algunos de sus 5 sentidos, a ver, el medium cumple una tarea que es la de que el guía se incorpore y pueda manifestar lo que viene a manifestar a la asistencia, vamos a suponer, ¿sí? O a dar un mensaje a sus camaradas dentro del templo. Si la persona es muda, tiene un problema, un problema en las cuerdas vocales, se quedó muda, en realidad puede desarrollar, puede incorporar, pero va a estar limitado en su función. Ese guía bien incorporado va a poder limpiar, va a poder hacer un montón de cosas, pero va a tener que establecerse algún mecanismo por el cual el guía puede indicar qué necesita para trabajar, porque, o sea, el hijo o la hija podrán saber el lenguaje de señas, pero al guía no se le puede enseñar un lenguaje de señas para que lo aplique. Entonces ahí tenemos un impedimento, una limitación. Esto es lo mismo que si Tiago quisiera, no sé, hacer danza clásica. O sea, a ver, estoy excedido de peso, soy viejo. Por más que me guste lo ballet, no me voy a poder poner 2 zapatillas de baile y bailar como Julio Boca. O sea, todos tenemos limitaciones. ¿Se entiende? Entonces no podemos pensar que todos podemos hacer todo. Entonces, esas limitaciones en los sentidos, ya sea de la audición, de la visión, de la locución, le complican el desarrollo de la mediunidad. No, pero sí puede traer problemas cuando el guía comience a afirmar, porque no va a tener esos sentidos en condiciones para ser utilizados en función del ritual. ¿Sí? Una persona impedida de movilidad, porque es una persona que está con problemas, digamos, ha tenido un accidente o está paralítica. La verdad, yo en el método, el único método que yo no solamente compruebo y constato que es el correcto, sino porque no hay ningún soporte de teoría que determine que haya otro método tan efectivo como el de la gira. Por más, yo después voy a hablar, en el próximo audio, voy a hablar también de otro método que hay, bastante conocidito. Pero el que es efectivo y determina que va a haber desarrollo de la mediunidad es el método por gira. El otro método no desarrolla la mediunidad. Si la persona no viene con una mediunidad natural, lamentablemente no va a poder desarrollar nada. Entonces, una persona que está en silla de rueda no puede girar. Bueno, si no hay gira en el único método que yo conozco de desarrollo mediúnico, y si alguno de los que me está viendo tiene otro método efectivo que lo pueda comprobar y lo pueda explicar, lo invito. Se ponga en contacto conmigo, esa persona levanta un audio, explica cómo es el método, dice todas las características, como yo lo voy a decir del método de gira en el próximo video, y yo lo invito a que se sume a este tema y pueda explayarse tranquilamente en este mismo canal sobre ese otro método que yo personalmente conozco de oído o de verlo, pero que no acredito que sea un método exacto de desarrollo de la mediunidad. Es un método absolutamente deficiente. Entonces, como el método es por gira, si la persona ya es un medium de incorporación, sufre un accidente y queda paralítico, esa persona puede recibir a su guía, porque tiene desarrollada su mediunidad y su guía está hiper acostumbrado a llegar sobre su hijo. Lo mismo si el guía tiene que llegar sobre su hijo que quedó ciego o que quedó sordo, ¿sí? O que tiene un problema y no puede hablar.
No hay problema. Estoy hablando de la persona virgen que todavía no entró nunca o que hace muy poco tiempo que está en desarrollo y tiene un problema de este tipo, de estos que he nombrado, y evidentemente frustra su desarrollo como medium. O sea que hay limitaciones, ¿sí? Todo ser humano puede desarrollar la mediunidad. No, todos no. Aquellos que están aptos para hacerlo. Los que han tenido estos problemas que acabo de decir, no. Un ser humano puede ser, todo ser humano puede ser medium, sí. Porque recién estuvimos hablando de la mediunidad de incorporación. Todo ser humano puede ser medium, sí. Todo ser humano puede ser medium porque existen todas esas mediunidades que existen, que nombré antes. La mediunidad de visión, de audición, olfativa, de locución, gráfica, salvo la de percepción y obsesión, que las tenemos que tirar a la basura siempre. Estas otras mediunidades pueden hacer que una persona a lo mejor no tenga posibilidades de desarrollar su mediunidad de incorporación, no por un problema que tenga la persona, sino porque la verdad que no se abre esa mediunidad, pero sí naturalmente tiene una mediunidad de visión o una mediunidad auditiva. Y entonces, dentro del culto de Umbanda no va a poder hacer gran cosa, porque prescindimos de esas otras mediunidades, pero sí se la puede aconsejar de que vaya a una entidad kardecista y que desarrolle esa capacidad. Por ende, todo ser humano puede ser medium, sí, porque alguna mediunidad va a poder desarrollar, así que todos pueden desarrollar. Todos no van a poder desarrollar la mediunidad de incorporación, seguro, pero hay otras mediunidades más. Otra pregunta. ¿Todo ser humano puede anular todas las mediunidades y quedarse con la mediunidad de incorporación? ¿Se acuerdan que cuando di el listado de 9 mediunidades dije que hay mediunidades fuera de el que hace desarrollo de la mediunidad de incorporación? Ese desarrollo termina anulando todas las otras mediunidades. Entonces, acá la pregunta dice, ¿todo ser humano puede anular todas esas otras mediunidades y quedarse solamente con la incorporación? No, no. Si la persona no hace un correcto desarrollo y el resultado final es el desarrollo completo de la mediunidad para incorporar, muy probablemente sea deficiente este desarrollo. A lo mejor, si ya tenía en forma natural alguna de las otras mediunidades, la va a seguir teniendo. Y el mejor indicio de saber es que si es un medium de visión que ve las entidades espirituales y encima dice yo soy un recontra medium de incorporación, o está mintiendo en un lado o está mintiendo en el otro. No es posible que habiendo desarrollo de la mediunidad de incorporación, las otras mediunidades estén vivas. Se duermen. Ya lo van a entender cuando veamos el método, por qué desaparecen las otras mediunidades. Bajo condiciones iniciáticas, es decir, cuando hay un culto, no cuando hacemos kardecismo, cuando hay un culto iniciático, como es la Umbanda o como es el Shu, ese porcentaje de personas que sí pueden anular todas las mediunidades y desarrollar su mediunidad de incorporación puede cambiar, es decir, hay posibilidades de hacer de un correcto desarrollo de incorporación y que sea mayor el número de personas que logra desarrollar esta técnica cuando se trata de una persona que está en cultos iniciáticos, y deberíamos decir que sí. Porque lo iniciático en los cultos, tanto de Shu como de Umbanda, tanto en los palos en el palo cubano o en otros cultos del nordeste brasilero donde incorporan entidades espirituales, los procesos, los rituales de iniciación son fundamentales
para que haya una consustancialidad, una unión, un trabajo a la par entre la entidad espiritual que es llamada al culto y la persona que tiene que desarrollar su mediunidad. Entonces, si la persona está haciendo todo el sacrificio del mundo para desarrollar su mediunidad de incorporación y el guía está siendo adoctrinado para ayudar a ese caballo a que vaya cumpliendo con su parte, así él puede manifestarse sobre su conciencia. Obviamente que siempre va a ser mayor la cantidad de personas que puedan desarrollar y llegar a ser medium de incorporación dentro de el culto, por ejemplo, Umbanda o del culto Eshu, a que si esa persona desarrollara la mediunidad de incorporación en términos de la experiencia científica kardecista. Porque acá es más, hay más posibilidades que haya medium de incorporación en mayor número con mejor, digamos, desarrollo en la Umbanda iniciática que en la Umbanda de Celio, que no es iniciática. ¿Sí? Pregunta final. ¿Todo ser humano puede ser medium de incorporación? Porque arriba preguntamos si todo humano podía tener mediunidad, podía desarrollar esa mediunidad, podía ser medium. Sí, mediums con diferentes mediunidades sí, pero ¿todo ser humano puede ser medium de incorporación? No, lamentablemente no. Y no por estos casos que dijimos de personas que a lo mejor por algún impedimento no puedan entrar a Gira, sino que esta capacidad de desdoblar la función neurológica para habilitar el desarrollo mediúnico no es del 100% de las personas, por ende no podemos pensar que el 100% de los hijos que entren a un templo van a poder desarrollar bien su mediunidad de incorporación. Todos van a tener la misma oportunidad, van a entrar a desarrollo. Algunos desarrollarán en un tiempo corto y otros les llevará un montonazo de tiempo, inclusive años. Ya ahí tenemos una gran diferencia entre aquel que está con un desarrollo relativamente corto en comparación a otro que le lleva años para el desarrollo. Pero además de esto, hay personas que no pueden desarrollar su mediunidad. No son aptos para esto. Como vuelvo a repetir, sería muy imposible que Tiago se vistiera con un traje de bailarín clásico y bailara como Julio Boca. Bueno, si el ballet es un arte, el medium tiene mucho de eso. Sobre todo es un arte en el vivir. Hay que cultivar la parte interior de la persona. En este mundo de inmediateces tan desvirtuado y tan decadente, encontrar una persona que quiera desarrollar su espiritualidad ya medio como que es una mosca blanca. Si además esa persona, estando totalmente completa, que no tiene ningún problema físico ni psíquico que la inhiba de entrar a desarrollo mediúnico, empieza su desarrollo mediúnico, no tenemos garantía de que este proceso neurológico se dé para dar cierta garantía de que va a poder incorporar. Por eso los jefes de todos los templos tienen que ser muy cuidadosos. A todos sus hijos le tienen que impartir la misma doctrina. Es preferible que una persona entre con el miedito de ser uno de los que no va a incorporar y se someta al proceso de rigor del desarrollo y que después llegue su entidad a estimular a los hijos. Ay, no sabes, yo de acá te estoy viendo allá atrás la pombayira que tenés. ¿Por qué? Porque estimulan algo que puede ser un fracaso si la persona después no puede incorporar, porque no pudo desarrollar bien su mediunidad. Entonces están haciendo fracasar a una persona sin el menor derecho de hacerlo. Es preferible que lo sientan y le digan, miren, esto es una experiencia que la vamos a empezar todos.
Ojalá todos puedan concluir con el desarrollo mediúnico para que se puedan manifestar sus entidades, pero no es algo que, que se prevea que le va a pasar a todo el mundo. ¿Cuánto es, Tiago, el porcentaje de personas que entrando a desarrollo mediúnico van a incorporar guías? Muy baja. La mayoría se van a quedar en encostar fuerte los guías. Y hay un alto porcentaje, que no es menor al 20%, de personas de este templo que no van a poder nunca desarrollar su mediunidad. Son esos los porcentajes. Porque en la vida natural y en los tiempos históricos, cuando vemos desde las épocas de la Grecia antigua el oráculo de Delfos, que era una pitonisa, una sacerdotisa que entraba en trance y hablaba lo que los dioses le decían que hable, hasta Allan Kardec en 1850 y pico, que observa que había chantas que se hacían los mediums y estaban los verdaderos mediums. ¿Cuántos? ¿Filas? No. Él se recorrió toda Francia y encontró 5. Sobre la experiencia de estos 5 mediums fue que pudo empezar a establecer que algo sobrenatural estaba pasando y después corroborar toda su teoría. No eran 100.000, pero eso sí, en Francia todo el mundo leía, fue bestseller en Francia el libro de Allan Kardec. Todo el mundo quería hacer esa experiencia y todo el mundo se sentaba en las mesas kardecistas para querer hacer. Pero, ¿cuántos mediums? Muy poquitos. Bueno, ¿cómo podemos pensar que tenemos una casa de religión donde entran, vamos a suponer, 30 hijos, por un número normal, 30 hijos, y que los 30 hijos tengan guías en tierra firmes y en condiciones de decir que son medium de incorporación y que incorporan un guía en tierra? Lo más probable es que de los 30, 5, 6, 10, porque tuvo mucha suerte este templo, sí sean guías de incorporación. O sea, sean medium de incorporación y sus guías lleguen firmes. Que haya otros 10 que la verdad podemos llegar a considerarlos dentro del grupo de los que incorporan guías, porque los encostes son están tan fuertes y sus hijos tienen tan buena evolución espiritual que logran, en cambio de lograr esto, logran esto. Y para los fines religiosos es igual. Luego vamos a tener otros 10 hijos en los cuales va a haber matices. Va a haber desde los que encostan apenas y están años con una irradiación encima, hasta los que literalmente son más honestos que ese, que teniendo una irradiación piensa que recibe un Yeshuna Pombayira. Y son tan honestos que dicen, no, Pai, Mai, yo la verdad que doy vuelta y no me pasa nada. Y hace 5 años estoy dando vuelta. Bueno, a ver, en las casas de religión se necesitan todos. Porque todos van a tener iniciación en los cultos. Y cada uno va a tener un determinado aprontamiento en los cultos. Entonces no necesito tener 30 hijos incorporados, que si tuviera un aparato para medir la incorporación, me termino quedando con 10, porque el resto los tengo que tirar a la basura. Tengo que ser lo suficientemente esclarecedor en la doctrina para decirle a las personas que se someten al rigor del desarrollo mediúnico y vamos a ver qué pasa. No creen falsas expectativas, ni al principio ni en la mitad del desarrollo, porque no tenemos certeza si esa persona va a poder llegar a cumplir todo su desarrollo. Por ahí se queda a medio camino. Y no debe ser ni una frustración para ellos
como medio de incorporación ni para el jefe que los está formando. Si nadie creó expectativas y todos nos mantuvimos dentro de la regla del fundamento, la doctrina será dada bien, el desarrollo será bien hecho y los resultados serán los que deban ser. ¿Ok? Bueno, este se fue la miércoles. Les dije que iba a ser largo. En el próximo voy a decir qué sucede en el desarrollo. ¿Qué pasa en el desarrollo? ¿Cómo es esto de desarrollar la mediunidad? ¿Ok? Y así seguimos con el tema, que ya sabían que era medio larguito y medio plomo. Así que mil disculpas por el atraso, no por el atraso, sino por lo largo del video de 1 hora 50. Bueno, no los entretengo más, que tengan una abençoada jornada mañana, que los orillas los protejan a este hijo de religión y a mis discípulos, a mis hijos, que nos permitan reunirnos la próxima vez para continuar con este tema. Y bueno, esperemos también que el otro video sea a lo mejor un poco más placentero para ustedes, porque van a escuchar cosas un poco más interesantes. Pero si no doy estas reflexiones, el otro no lo iban a entender. Iba a ser un cachivache desarrollar el tema, ¿ok? Un beso para todos.